Bienvenidos al video número 100 de Machine Learning. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que parecen un poquito difíciles de entrada de una forma que sean un poco más fáciles de entender y también de aplicar. Hoy lo que vamos a estar viendo es un paper que sacó Microsoft hace unos días nada más. Se llama Orca 2 y nos está demostrando cómo se puede enseñar razonamiento a modelos de lenguaje pequeños. Así que, como siempre, voy a dividir el video por partes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a qué es esto de Orca 2 y cómo se diferencia de la versión 1. Después vamos a ver una pequeña demo. Después vemos un poco el paper, de dónde salen las ideas que se utilizaron. Y después vemos un poco cómo aplicarlo y cómo implementarlo localmente, por ejemplo. Así que, primero que nada, vamos a ver un poquito este blog post que hizo Microsoft Research sobre Orca 2, o sea, enseñándole a los modelos de lenguaje pequeños cómo razonar. Hace unos meses, nada más, Microsoft sacó el paper Orca, que era básicamente una forma de extender las capacidades de razonamiento de modelos relativamente pequeños. ¿Cuánto? Y de 7 a 13 mil millones de parámetros, ¿no? Obviamente esto no era excluyente, no significa que otros modelos no podían aprovechar esto, pero más que nada lo que hicieron fue demostrar un mecanismo de poder enseñarle a estos modelos a no solamente imitar la forma de razonar de modelos más grandes, sino también aprender a razonar un poquito mejor. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Qué es normalmente lo que tenemos? Lo que tenemos es que cuando uno quiere hacerle una pregunta que se llama zero shot a un modelo muy grande, como puede ser GPT-4 o ChatGPT, por ejemplo, zero shot significa en este caso que nosotros no le damos ningún tipo de contexto al modelo previo. No le damos ningún ejemplo antes de hacerle algún tipo de pregunta, ¿no? O sea, le decimos resolver este problema, pero no le decimos este problema se puede resolver de esta forma y así es como en otras ocasiones se ha resuelto este problema. Simplemente le decimos, resuélveme esto, esta es mi pregunta, ¿no? Que puede ser 2 más 2, puede ser, por ejemplo, si Alice le da a Bob 5 caramelos y Bob le da 8 caramelos, etc. Algún problema de razonamiento, por ejemplo. Los modelos pequeños, en general, no saben qué hacer con esto, ¿no? O sea, no tienen la capacidad, no tienen la cantidad de información, no tienen los parámetros suficientes como para poder dar una buena respuesta. En cambio, los modelos muy grandes sí pueden básicamente generalizar muy bien a estos ejemplos que son zero shot. En general, los modelos más pequeños funcionan muy bien cuando tenemos situaciones de few shot, ¿no? O sea, que le estamos dando, por ejemplo, algún tipo de contexto al modelo dentro de la prompt, dentro del mensaje que le estamos dando, le damos un poco de contexto y eso los ayuda a responder de una mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que quieren, lo que dice Orca y qué es lo que queremos hacer en este caso? Lo que queremos hacer es poder darle estas capacidades que tienen los modelos más grandes, como GPT-4, Palm, por ejemplo, que son de razonar entre varios pasos, se lo queremos dar a modelos más pequeños. Y vamos a ver un poquito cómo es que pasa eso. Primero que nada, me gustaría así demostrar cuáles son los resultados, ¿no? Y después nos metemos en cómo es que funciona, etc. Pero, ¿cómo son los resultados? Primero que nada. Bueno, acá hay varios benchmarks, varias que son 15, pero componen muchas tareas y muchos ejemplos, ¿no? A mí el que me gusta es este, MMLU, porque es uno que, la verdad, tenemos números para atrás y para adelante, tenemos muchos números de todos los modelos, así que es bastante fácil comparar la performance. Y esto es básicamente una combinación de distintas evaluaciones, pero básicamente está evaluando lo que es el razonamiento. Acá pueden ver que un modelo en el verde oscuro, lo que tenemos acá, es un modelo de Llama 2 de 70 mil millones de parámetros, que está cerca de un valor de 60. Ahora, si tomamos Orca 2, en este caso es un modelo 5 veces más pequeño, y podemos ver que está bastante cerca, en realidad. Ahora, si tomamos GSM 8K, que es un benchmark de evaluación matemática, de razonamiento matemático, pueden ver que en realidad el modelo de Orca 2, que es 5 veces más pequeño, está mejor posicionado que el modelo de Llama 2 de 70 mil millones de parámetros, ¿no? O sea que es un modelo más pequeño, o sea que quiere decir que es más barato, ocupa menos memoria, es más rápido, etc. Y a su vez tiene mejor performance.
cómo es que pasa esta magia, ¿no? Y ahí vamos a ver un poquito ahora cómo es que funciona. Si se acuerdan del primer paper, que voy a poner un video porque ya lo charlé acá hace unos meses, básicamente lo que se hace es, se hace una cosa que se llama aprendizaje progresivo y se aprende primero de respuestas de GPT 3.5, se llega a un punto, y después se aprende de respuestas que vienen de GPT-4. ¿Qué tipo de respuestas? Bueno, unas respuestas donde lo que estamos queriendo obtener de estos modelos más grandes es que haga un pensamiento lento. O sea, que no, por ejemplo, le decimos, ¿cuánto es 7.444 por 8.000, 1.200.000, etcétera? Y nos responde simplemente con un número. No, no queremos eso. Porque eso no, en un modelo muy pequeño va a lograr que alucine muy fácilmente. En vez de decir 1 millón, puede decir 2 millones con la misma confianza, ¿no? Entonces lo que queremos es obtener en realidad la respuesta de GPT-4 pensando paso a paso. Primero toma un número, hace distintas cuentas, hace distintos pasos, toma distintas evaluaciones, etc. Y después recién nos da una respuesta. Esta forma de pensar lentamente es lo que vamos a tratar de que el modelo más pequeño aprenda. Entonces, de esa forma, aunque tenga menos cantidad de parámetros, esperamos que tenga la misma performance. Así que vimos un poquito a grandes rasgos qué era. Vamos a ver un poco cómo funciona. Y tenemos esta demo que está acá. Obviamente todos estos links los pongo en la descripción del video para que lo vean. Acá lo que tenemos es el modelo de Orca 2 de 13.000 millones de parámetros de Microsoft. Está funcionando con una inferencia de 8 bits y usando Greedy Decoding. Bueno, acá tengo esta pregunta que a mí me encanta hacerla. Le digo, por favor, contéstame esto. Tengo 5 remeras y me toma 6 horas que se sequen en el sol. ¿Cuánto tiempo me va a tomar secar 30 remeras? ¿No? Así que nos dice, bueno, lo que tenemos es esto. El objetivo que queremos es encontrar el tiempo para secar 30 remeras. Y estos son los pasos que voy a hacer. Primero, voy a asumir que el tiempo de secado es proporcional al número de remeras. Después, bueno, hace una cuenta, X por algún tipo de valor, por 30, ¿no? Que es el número de remeras. Esto será el número de horas y esto es algún tipo de valor, ¿no? Que sea, horas por remera. Entonces, encontré el tiempo de el valor de K dividiendo el número de remeras por el drying time. Bueno, acá, si se fijan, creo que acá me lo hizo al revés en realidad, porque me dice K es 5 dividido 6, ¿no? Y esto nos da 0,83. Pero esto en realidad nos está diciendo que 5 remeras tardaron 6 horas, ¿no? O sea, son remeras sobre horas. Y acá estoy multiplicando remeras por remeras. O sea, está al revés. Esto en realidad sería 6 quintos. Acá pueden ver que nos multiplica, nos dice, necesitas 25 horas. Final answer, 25 horas, ¿no? Bueno, o sea, la matemática en realidad acá ya está mal. Y fíjense que el modelo es bastante confiable en hacer esto. Pero, bueno, lo dio vuelta ahí el número. Ahora, un detalle. Acá hay una hipótesis, ¿no? Está asumiendo de que el tiempo es proporcional. Pero, ¿y si el tiempo en realidad no es proporcional? Porque yo puedo tener un campo en el medio de la nada, tengo un montón de espacio, pongo todas las remeras en el piso, todas están recibiendo el mismo calor y el mismo sol. Entonces, si eso es lo que pasa, entonces significa que las 30 remeras van a llevar el mismo tiempo de secado que 5, o sea, 6 horas. Correcto. Respuesta correcta. Ahora, ¿cómo se compara esto con otro modelo? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este de ChatGPT. Y acá tenemos la misma pregunta, le estoy haciendo. Acá ChatGPT nos contesta, nos dice, nos hace bien la cuenta, 6 horas dividido 5 remeras, 1.2 por hora, son 30 remeras, así que es 1.2 por 30, 36, así que te lleva 36 horas. Porque le digo, ¿por qué es proporcional? No las puedes sacar todo al mismo tiempo. La verdad, viejo, que tenés razón. Si tenés suficiente espacio, entonces sí, te va a llevar 6 horas o menos. No sé por qué menos, pero bueno, asumiendo que todas están expuestas a la misma cantidad de calor y sol, ¿no? Bueno, correcto. Bien. O sea que tuvimos una respuesta más o menos parecida, digamos, no tan alejada. Acuérdense que en teoría, no lo sabemos, pero en teoría ChatGPT es un modelo de 10 veces o 15 veces el tamaño que tenemos acá con Orca, ¿no? Así que bueno, ya tenemos un resultado, una demo, y vamos a meternos un poquito más ahora eh, en cómo es que se entrenó y se generó este modelo. Primero que nada, vamos a ver el paper acá, ¿no?
Acá tenemos Orca 2 enseñando a los modelos pequeños de lenguaje a razonar. Tenemos el paper, Arindam, Luciano, Sveti, Andrés, etc. Entonces, Orca 1 aprende de señales ricas, como son los explanation traces, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es, hay un proceso que se llama como destilación de modelos grandes, que es básicamente cuando agarras un modelo muy grande y lo haces que escriba, que conteste cosas, un montón. Y después el modelo más pequeño va a ser como una destilación de ese modelo grande. Esto está bien para algunas cosas, pero no cuando uno quiere hacer esto de zero shot. Porque el modelo es lo que en un paper de Google habían dicho que eran loros estocásticos, ¿no? O sea, repiten cosas. Si no entienden muy bien y solo repiten, está muy limitada la performance que pueden tener. Y esto es lo que conocemos como aprendizaje por imitación, básicamente. Replicar el output que tienen modelos más capaces, ¿no? Este énfasis excesivo en la imitación puede restringir el potencial de estos modelos más pequeños, ¿no? Entonces, lo que están haciendo en Orca 2 es le enseñan a los modelos varias técnicas de razonamiento, paso a paso, recall, then generate, recall, reason, generate, direct answer, etc. Y más crucialmente, lo que están permitiéndole al modelo es que aprenda la mejor solución para cada una de las tareas, ¿no? Y bueno, después les dicen acá que les va muy bien, básicamente, en las evaluaciones. Vamos a ver un poquito, a ver qué es esto, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, con una pregunta. La pregunta. Lo tenemos a John y lo tenemos a Marquito, ¿no? Están en una habitación con una pelota, una caja y una canasta, ¿no? Una canasta y una caja. Juancito viene y mete la pelota en una caja. Después se va al laburo. Mientras Juancito está lejos, viene Marquitos y pone la bola en una canasta, ¿no? Y después se va a la escuela. Cuando los dos vuelven a la casa, después en el día, la verdad no saben qué fue lo que pasó luego de que ellos se fueron. Así que, ¿dónde piensan que está la pelota? Esto es interesante, ¿no? No me voy a meter en psicología porque obviamente no tengo ni idea. Hay un poquito ahí de permanencia de objetos, así que es interesante este tipo de preguntas. Si tomamos a Orca, lo que nos dice Orca es, bueno, analicemos la situación paso a paso. Juancito pone la pelota en la caja, después se va al laburo. Viene Marquitos y pone la pelota en una canasta y después se va a la escuela. Juan y Marco vuelven a la habitación. En este punto, Juan y Marcos no vieron las acciones de las otras personas. Entonces, solamente saben lo que pasó cuando ellos estaban en la habitación. Así que Juancito solo vio la pelota en la caja y Marquito solo vio la pelota en la canasta. Como no fueron testigos de lo que hizo el otro, van a pensar que la pelota está donde la vieron por última vez. Así que Juancito piensa que la pelota está en la caja y Marquitos que está en la canasta. Muy bien, buena respuesta. Vamos a ver, Lama 2. Bueno, cualquiera, pero cualquiera se mandó. Hasta le manda un chiste. Acá, un hombre entra a un bar y pide por una bebida. El barista dice, bla, bla, cualquier cosa. Bueno, vamos a ver el modelo conversacional. Bla, 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 bla. 4. Como Marquitos no vio la pelota en la caja después de que se fue, debe estar en la canasta. Así que la pelota está en la canasta. Se lo inventa. Juan y Marquitos van a pensar seguramente que la pelota está en la caja, ya que ahí es donde Juancito la dejó cuando se fue al trabajo. No saben que Marcos movió la bola a la canasta cuando John se fue. O sea, acá mezcló un poco todo, ¿no? O sea, Marcos no va a pensar esto. O sea, mezcló todo. O sea, Orca en realidad resolvió este problema mejor que hasta ChatGPT, ¿no? Bueno, pensando un poquito cómo es que hacemos todo esto, tenemos primero lo de imitation learning, ¿no? Entonces, esto es la forma más fácil de mejorar estos modelos de lenguaje más pequeños, que lo que están haciendo es básicamente agarran, esto sería como, por ejemplo, vicuña, alpaca, etcétera, o sea, agarran respuestas que generan modelos muy fuertes, muy poderosos, como puede ser GPT-4 o ChatGPT, y después
hacen un ajuste fino de un modelo más pequeño, ¿no? Y esto funciona bien hasta un punto. Por ejemplo, sabemos que funciona muy bien para conversaciones. Seguro, ¿no? Agarramos un modelo Llama 2, por eso tenemos la versión acá, ¿no? Que decía Llama 2 Chat, ¿no? El chat, ¿de dónde viene? Bueno, estas conversaciones vienen de un modelo más poderoso, que son las que se le estamos metiendo. Entonces, Imitation Learning funciona, está bueno, pero no es suficiente porque no es capaz de generalizar. Recuerden, está solamente repitiendo lo que le metieron, pero no está aprendiendo a pensar, a razonar el modelo. Entonces, lo que están haciendo desde Orca 2 es, primero, le enseñan cómo usar una cantidad de técnicas de razonamiento, como puede ser esto de paso a paso, etcétera. Y después lo que están queriendo hacer es que ayudar a los modelos a que decían cuándo usar cada estrategia, ¿no? O sea, pensemos acá. Tenemos estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, etcétera. Y acá queremos que el modelo sepa cuándo usar cada una, ¿no? O sea, no resolver, por ejemplo, paso a paso un problema que tenga que traer algún hecho fáctico, ¿no? De algún lado. O sea, ahí es muy importante que el modelo no se invente las cosas, sino que traiga información en base al contexto que le hemos dado. Entonces, para hacer eso, lo que queremos no es usar un paso a paso. Quizás queremos usar esto. O sea, Golden Generate, etc. ¿Cómo pasa eso? Bueno, vamos a ver un poquito más qué es esto, pero básicamente acuérdense de estos dos conceptos. Borrar la prompt y eh, razonamiento cuidadoso. O algo así, ¿no? Cautious Reasoner, ¿no? Así vamos a llamarlo. Em, así que vamos a ver un poquito qué es lo que pasa. Bueno, primero que nada, tenemos esto de Instruction Tuning. Estas son las preliminares, ¿no? ¿Qué es Instruction Tuning? Bueno, básicamente le mostramos al modelo, agarramos un modelo base y le damos unos pares. Primero, una prompt, es decir, le decimos al modelo, le pedimos algo, y después tenemos la respuesta del modelo. Acá podemos ver que esto es lo que se hizo con Alpaca, Vicuña, Wizard, etc. ¿no? El tema de esto es que lo que nos da el Instruction Tuning no es que le está dando conocimiento nuevo a los modelos. Lo que le está dando es un poco el estilo que queremos que el modelo tenga cuando conteste. Esto es como si estamos diciendo que queremos que hable mucho más formalmente, por ejemplo. Entonces le decimos, si yo le digo, háblame sobre una noticia de hoy, ¿no? Y quiero que lo hagas en un estilo muy formal. Entonces le doy, por ejemplo, la noticia y le doy el estilo de la noticia. Y lo hago esto 10.000 veces y el modelo ya va a empezar a aprender a hablar formalmente, por ejemplo. Pero no significa que yo le estoy dando un conocimiento que el modelo no tenía, que el modelo base no tenía, sino que simplemente le estoy dando razones de estilo para, para aprender. Lo que tenemos luego es esto, que es explanation tuning. Ya no es instruction tuning por instrucciones, sino que es por explicaciones. ¿Y qué es esto? Bueno, acá es un poquito de lo que estábamos hablando antes, que es esta idea de que queremos que los modelos aprendan a hacer pensamiento lento, ¿no? Y en este caso no es que tenemos simplemente el pedido del usuario y la respuesta, ese par, sino que ahora tenemos un triplets, ¿no? En este caso lo que tenemos es una instrucción del sistema, que puede ser, por ejemplo, una descripción súper larga de cómo tiene que razonar el modelo, y después le decimos quiero que lo hagas paso a paso o que lo hagas como una de esas técnicas de razonamiento que vimos, ¿no? Recall, then generate, direct answer, etc. ¿no? Pero acá básicamente le decimos al modelo, o en este caso a GPT 3.5 o GPT 4, los modelos grandes de los que queremos aprender, le explicamos un poco cómo queremos que nos responda. Y esto tiene sentido, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, que nosotros fuéramos un niño, estamos aprendiendo de un maestro. Y le decimos a la maestra, por ejemplo, por favor, o sea, si yo quiero que me expliques las cosas para resolver problemas de matemáticas, para resolver problemas de lógica, para resolver problemas em, de algo cívico, de ética, de física, etcétera. Son distintas formas de resolver los mismos problemas. Entonces yo primero le digo cómo me gustaría o sea, cómo quiero que sea la respuesta y después le doy
el objetivo o la tarea que yo quiero que me haga, ¿no? Y después tengo la respuesta. Ahora, lo que están haciendo acá, que es la parte interesante, es que con esto, ¿no? Con estas dos cosas, ya tenemos básicamente cómo responder, pero no sabemos cuándo responder, ¿no? O sea, cómo responder es, me hacen este pedido y yo, bueno, sé si me dicen paso a paso, yo sé cómo hacerlo, porque ya tengo los ejemplos, pero ¿cómo sé que si alguien me pregunta, por ejemplo, la pregunta esa de las remeras, ¿no? ¿Cómo se caen las remeras? Si se fijan, acá yo no le dije en ninguna parte, quiero que lo respondas paso a paso. Pero igual, acá lo que hizo fue respondérmelo paso a paso, ¿no? O sea, me lo tomó como un ejemplo, como un problema de lógica muy claro y me lo resolvió paso a paso. Entonces, ¿cómo es que supo que tenía que hacer eso? Bueno, eso fue porque cuando yo lo entrené, se lo puse acá. En alguna de las instrucciones del sistema le dije, quiero que contestes paso a paso y le di ejemplos. Ahora, lo que hacen acá, y volviendo otra vez a esta idea de borrar la prompt, esto, cuando estamos o haciéndole el ajuste fino al modelo, esto lo borramos. Entonces, el modelo está obligado a aprender a darse cuenta solo de cuándo usar qué tipo de técnica de razonamiento, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? O sea, no tenemos a alguien que nos dice en el oído, tenés que hacerlo de esta forma, resolver. Nosotros ya nos empezamos a dar cuenta. Em, y en este caso, por ejemplo, esto es un sistema de instrucción, ¿no? Y pueden ver que para acá te van a dar una tarea, utiliza los siguientes pasos para resolverlo, ¿no? Y esto sería un ejemplo de lo que va dentro del sistema de instrucciones. Ahora, lo que están haciendo es básicamente borrar ese sistema de instrucciones, que es lo que tenemos acá, ¿no? En el momento de entrenamiento, reemplaza estas instrucciones, que podrían ser estas, ¿no? Con una instrucción genérica, que puede ser, por ejemplo, sos un modelo de lenguaje entrenado por Microsoft que le va muy bien en cosas de razonamiento, por ejemplo. Una cosa genérica. Entonces, lo que está haciendo acá es básicamente obligando al modelo a que se dé cuenta que esto es lo que tiene que autogenerarse para resolver este problema, ¿no? Y acá pueden ver un poco cómo, cómo nos responde, ¿no? O sea, estos son distintos sistemas de instrucciones, ¿no? Pueden ver cómo hay algunos, aunque sea el mismo modelo, ya lo está explicando un poco mejor, pero aunque sea un modelo fuerte, como puede ser esto, GPT-4, si le cambiamos un poquito las instrucciones del sistema, a veces tenemos respuestas bien, a veces tenemos malas, etc. Acá pueden ver cómo nos responde, básicamente, nos tira la respuesta, ni piensa cuál es la respuesta. Acá nos hace un paso a paso, nos da la respuesta esta, que es correcta. Acá nos da una explicación, nos da una respuesta que es incorrecta. Y acá nos da, por ejemplo, una respuesta muy detallada, que es la correcta, ¿no? Entonces, básicamente, el modelo aprende solo de la respuesta correcta, ¿no? O sea, toma esta respuesta correcta, toma el input, que era, eh, quiero que, ¿no? Esta sería la pregunta. El prompt del usuario es este. Estas son las respuestas. Toma la respuesta que mejor anduvo. Y tiene que, básicamente, darse cuenta solo cuál es el system instruction. Esto, ¿no? Acá lo tenemos escrito, que es esto, pero se tiene que dar cuenta solo de eso, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que bueno, esto es lo que tenemos acá. La idea principal es que en la ausencia de la instrucción del sistema original, que explica cómo es que que el modelo se tiene que acercar a la tarea que tiene que resolver, el modelo estudiante se va a querer aprender la estrategia que está por debajo, ¿no? Y también las habilidades de razonamiento que están embebidas dentro de eso. Así que llaman esta técnica, bueno, borrado de prompt, ¿no? Porque borra la estructura debajo de la cual el maestro hizo todo su razonamiento, ¿no? Entonces, con esta técnica es que presentan Orca 2, que es un razonador cuidadoso, tendría que ser. Y bueno, acá explica un poco cómo es que cómo es que se crea el dataset. Esto supongo que lo van a hacer open source en algún momento.
son 800.000 de estos triplets, o por lo menos serán los pares, eh, respuesta, o sea, instrucción-respuesta. Y bueno, básicamente están empezando de esto, que es un dataset de Google, que se llama Flan Collection, ¿no? En base a eso son un montón de tareas que están incluidas dentro de este dataset y utilizan distintas variaciones para generar estas explicaciones de modelos más grandes, ¿no? Que serían el de GPT 3.5 y 4. Esto es la instrucción genérica con la que se reemplaza, ¿no? De lo que estábamos hablando. Em, bueno, no me quiero meter en súper detalle con todas estas cosas. Es un paper muy entretenido, la verdad. Les recomiendo que lo lean si tienen ganas. Lo que está haciendo acá es esto de aprendizaje progresivo, que decíamos. Primero agarra todos estos ejemplos, ¿no? Y empieza, hace 3 epochs de 5 millones de ejemplos que salen de ChatGPT. Y después hace lo suyo con 4 epochs sobre 1 millón de ejemplos de GPT-4, ¿no? O sea, estas son las respuestas que nos están dando GPT-4. La verdad que la cantidad de cómputo que necesitó fue bastante baja en sí. Pueden ver acá, se usó unas 4 instancias, son unos $4.000, que esto para una persona normal es un montón de plata, pero para una mega empresa como Microsoft no lo es tanto. Así que es interesante esto. Esto quiere decir que no va a ser tan caro utilizar esto mismo, pero sobre otros modelos, como puede ser Mistral, por ejemplo. Y después sí les quería mostrar un poquito acá el tema de cómo le fue, básicamente. Y le va bastante bien, ¿no? Vamos a ver, acá tenés, este es un benchmark de razonamiento matemático. Pueden ver acá 65 le está dando. ChatGPT le da 80, o sea, todavía está lejos, pero está bastante bien, o sea, arriba de otros modelos. Pueden ver acá, esto es bastante malo. Llama 2 es bastante malo. GPT-4 es espectacular, la verdad, en razonamiento matemático. Pero bueno, esto acuérdense, es un modelo de 13.000. O sea, si agarráramos un modelo más grande de 70, quizás lo pasaría a ChatGPT. O quizás Mistral, ¿no? Puede que lo pase a esto. Y, y bueno, acá también tenemos el benchmark este de MMLU. Y podemos ver que nos está dando unos 59 contra 68 de ChatGPT. Creo que es un buen momento para compararlo esto con Mistral, que es otro modelo abierto, ¿no? Pueden ver acá que, a ver si tenemos, bueno, GSM 8K, pueden ver 52, ¿no? Es el valor. Si nos volvemos para acá, ¿cuánto fue el valor que dijimos acá? 65, ¿no? O sea, bastante mejor. Es más, este modelo, fíjense, 55 contra 52, o sea, es mejor. Tranquilamente se puede agarrar Mistral y ver qué valores tendríamos si lo metemos junto con el dataset de Orca, ¿no? Pero si tomamos MMLU y tomamos esto, 59 contra 60.1, ¿no? O sea, un modelo mucho más pequeño, como es Mistral, es mejor en este caso que Orca, 13.000 millones de parámetros, ¿no? Creo que lo último que me gustaría mencionar es bueno, que básicamente acá lo que hablamos es básicamente de estos modelos como modelos eh, para hacer cosas de razonamiento. Pero en sí lo que podríamos hacer es usar este mismo método para alinear los modelos a un tipo específico de respuesta. Por ejemplo, no queremos que sean discriminadores, que sean X, A, B, C, ¿no? Tranquilamente podemos, en vez de decir que nos responda, que nos rompa un problema matemático en distintas partes, también podríamos decir que se comporte de una determinada forma frente a algunos temas. Por ejemplo, que no queremos que nos responda de forma agresiva o discriminatoria, etc. O sea, la misma cosa que se usó acá puede ser utilizada para alinear modelos en base a una personalidad, por ejemplo, que queremos que tenga. Y también que podemos ver acá cómo cuando hace resúmenes, también la alucinación es disminuida, ¿no? O sea, podemos ver que tenemos GPT-4, ChatGPT, después tenemos Orca, ¿no? O sea, el modelo Orca es bastante bueno en la cantidad de errores que comete, por ejemplo, ¿no?
Así que como última cosa dentro de esto, a ver, dentro de lo que es la conclusión, bueno, es una buena forma de mejorar la performance en tareas de razonamiento que necesiten de zero shot, ¿no? Eso significa que no es cuando nosotros sabemos exactamente lo que queremos, para lo que queremos usar el modelo. Por ejemplo, generar resúmenes, traducir un texto, generar preguntas, corregir exámenes, etcétera. Sabemos exactamente la tarea que queremos hacer. Quizás para ese tipo de cosas, un modelo ajustado para eso funcione mejor que un modelo como este. Pero si queremos un modelo generalista, este modelo es bastante bueno. Y en sí lo que nos está demostrando es que usando información sintética de alta calidad, hecha por un modelo más poderoso, podemos, la verdad, tener una muy buena performance en este caso. Ahora, obviamente, no todo el mundo está feliz. Acá podemos ver un poco la conversación que se arma en Twitter y pueden ver acá que dice, bueno, este tipo dice, mira, cuando te pasaste de Lama 1 a Lama 2, te subió el MMLU, te subió de 47 a 54 y Orca 2 está simplemente entrenado con Lama 2, así que la performance va a ser mucho mejor. ¿Cuánto de esto es simplemente porque está usando un mejor modelo base? No lo sabemos, ¿no? Habría que hacer las cuentas de todo esto. Eh, por ejemplo, quizás si usan Mistral, la ventaja o el incremento de performance no es tan grande. Y acá se arma toda una conversación, etc. Básicamente lo que están diciendo es como, bueno, mira, como le metieron más data en matemática, entonces por eso es que el modelo en realidad está mucho mejor. Pero todos están de acuerdo en que las ideas que se presentan están bastante buenas. Acá pueden ver una versión que tiene un contexto más grande, 16.000 tokens de entrada versus 4.000, que es lo que tiene Llama 2. Y también, obviamente, DeepLook ya hizo su versión cuantizada que lo pueden usar. EGUF, ¿qué es esto? Esto es una forma de cuantizar modelos. No es la única, hay varias. Está GPTQ, está AWQ, por ejemplo. Hay distintas formas. Lo que tiene de bueno esta forma es que usando algo como LM Studio, que es algo que funciona en Mac, en Windows y también en Linux, es algo que pueden utilizar localmente y metiendo los modelos directamente desde Hugging Face. Pueden ver que como esto utiliza la arquitectura de Llama, también les va a funcionar esto. Y después finalmente, a nivel futuro, acuérdense que esto, aunque este modelo está hecho por Microsoft y tiene esta licencia muy rara que se llama licencia de Microsoft, básicamente, no es comercial. Eso significa que solamente se puede usar de forma académica, no para nada más. Pero pensando un poquito en esto, Microsoft le gusta el open source y los modelos pequeños de lenguaje. Pueden ver cómo también hay trabajos como Phi 2, Phi 1.5, etcétera, que se hicieron disponibles. Acá los vemos también, ¿no? Hay distintos modelos que se meten dentro de este catálogo. Así que podríamos quizás esperar que a futuro algunos de estos modelos que son open source, que están hechos por Microsoft, que empiecen a aparecer acá. Esperemos que agarren Orca 2 y se generen varias variaciones de todo esto. Así que con eso les agradezco que se queden ahí después de un video larguísimo. Siempre se me queda re largo, pero me parecía bueno charlar de estas cosas. Y espero que puedan usar esto, que les dé unos mejores resultados de lo que me dio a mí y que se armen muchas nuevas variaciones de modelos existentes usando este tipo de técnicas. Así que les agradezco que estén ahí del otro lado. Les mando un abrazo. Chao, chao.